nacimiento biológico. Pues mira, fue un nacimiento curioso, fue un parto seco, es decir, nací dentro de mi bolsa de líquido amniótico, no se rompió, a solas, o sea, no tuvo ningún tipo de ayuda. Llegó el doctor y me encontró pues dentro de mi bolsita buceando todavía y ya la abrió y salí. Creo que Tlaloc y por lo tanto Chalchiutlicue me protegen. Soy acuática y nací en un año tigre de agua, en un signo de agua, ¿no? Un escorpión que es agua, en fin, como que todo estaba apuntado al agua, hacia el agua. Bueno, aunque el encuentro con el teatro fue anterior y ya escribía yo, digamos, desde corta edad, narrativa, un poquito cuentos, ¿no? Algunos poemas, qué sé yo. Fue en la carrera así donde me descubro dramaturga y fue, pues aquí me parece importante señalar lo fantástico que puede ser un maestro, una maestra en tu vida, ¿no? Que un maestro, maestra generosa o generoso, que descubre algo en ti y te anima, ¿no? En lugar de opacarte o de ponerte obstáculos, que lo descubre y te alienta a que sigas explorando por ahí. En este caso fue mi maestra de español superior en primera, Norma Cheruti. Ella fue la que me dijo, ¿y por qué no escribes teatro? Pero no me lo dijo una vez, sino después de cada lectura me decía, deberías escribir teatro, y me insistí, me la encontraba en el pasillo y me decía, escribe teatro, ¿no? Pues ahí me aventuré con un texto muy pequeño, lo leo y ahora me da mucha risa, pues, pero en ese momento era, wow, ¿no? Escribí teatro. También a la par que los maestros generosos, pues los compañeros son muy importantes, las compañeras, ¿no? Que abracen lo que haces, que sean generosos y corran el riesgo contigo. Entonces yo escribí esta pequeña obra y me dijeron, vamos a montarla para el examen de dirección o de actuación, no me acuerdo bien. Y yo, no, creen, no, sí, vamos a hacerla. Entonces cuando veo su traje de aula chiquito, fue una sensación extraña, ¿no? Muy gratificante de ver que algo que habías imaginado está cobrando vida, ¿no? Ahí en la persona de tus compañeros y que pues eso, contemplar la ficción. Yo creo que eso fue lo más impactante, ¿no? Y dije, no, sí, de aquí soy y quiero seguir, ¿no? No había entonces carrera de dramaturgia en la escuela. Creo que no había carrera de nada. Era una carrera como de todo, lo que también para mí es una oportunidad. Yo la verdad es que no critico esos albores de la facultad porque me parece que te daban oportunidad de tú seguir preparándote y explorando hacia donde Dionisos te llamara, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo la oportunidad. Creo que como la mayoría entramos deseando ser actores o actrices, ¿no? Así yo voy a ser actor, voy a ser actriz. Y luego te vas descubriendo o te va llamando el teatro por donde te necesita, ¿no? Que está bien, con las capacidades y habilidades que tienes. Entonces, pues a mí me colocó más bien pronto así, actúo y me gusta mucho y lo sigo haciendo cuando hay oportunidad, pero no me podría yo llamar actriz, ¿no? Como ejercicio, porque no es lo que mayoritariamente hago. Dramaturga sí, que creo que es lo que más hago, y directora, y bueno, y docente, pero sí son las cosas que más hago. Yo creo que la primera cosa que agradezco profundamente, que no solamente es en la carrera, sino en general en nuestra universidad, la oportunidad de estudiar sin que te cueste, ¿no? Creo que no lo valoramos en su justa dimensión hasta que salimos y comenzamos a dar clases en escuelas donde cobran una millonada y entonces que sabes que esta es una oportunidad para quienes están, como en mi caso, pues en una situación precaria económicamente, ¿no? Mi familia no tenía los recursos para pagar menos una escuela privada, ¿no? Y menos una carrera artística, olvídate, si se decidían a pagarme algo, seguramente hubiera sido algo práctico, que fuera redituable a corto plazo, que fuera una especie de inversión para sobrevivir, ¿no?
Y el hecho de que la universidad me brindara pues la posibilidad de estudiar una carrera artística sin que, digo, claro, todo cuesta y libros que comprar, pero no una colegiatura que luego eso aleja, ¿no? La posibilidad de alguien de formarse como artista, como ingeniero, como lo que sea. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, la calidad de maestros que tuvimos, la libertad de cátedra, por supuesto, ¿no? Y beber de esa fuente, de su experiencia, de su talento, ¿no? De sus descubrimientos. Yo creo que fuimos generaciones que tuvimos, no sé ahora, no podría hablar por el ahora porque no estoy cercana a por desgracia, ¿no? A la FAC, pero en el tiempo que me tocó, me parece que teníamos maestros y maestras extraordinarios, teníamos maestros que venían del exilio chileno, ¿no? Y de maestros que dirigían y que entonces nos llevaban la problemática del ejercicio del teatro y a veces tenían la generosidad de incluso invitar a compañeras o compañeros a formar parte de sus montajes. Entonces había mucho movimiento, no éramos tantos, nos conocíamos todos, nos queríamos todos. También yo creo que lo que le agradezco es esta oportunidad de, al no ser tan riguroso en el tema de tienes que elegir qué quieres ser, ¿no? Hacia dónde vas, o tienes que tener estas cualidades de actriz o de actor, sino asumirse como una escuela de formación humanística, ¿no? Y por eso el énfasis en la literatura, que no me parecía mal, que a mí me sigue pareciendo que es un plus frente a otras escuelas de formación actoral, que hay un gran énfasis en darte formación teórica, ¿no? Entonces, eso para mí me parece fundamental, ¿no? Que no te exijan porque tú vas descubriendo. Y yo sí creo que tampoco es responsabilidad total de la escuela formarte. Te da herramientas, la formación continúa de por vida, ¿no? Tienes que seguirle y es como ser médico. Sabes que si no vuelves a leer un libro o no te metes a un diplomado, a un taller de actualización, pues más bien pronto te vas a quedar rezagado, ¿no? O sea, aquí hay que estar buscando uno cómo formarse, cómo ser un mejor artista, ¿no? Entonces sí me gustaría como que quedaran muy sentadas las bases del esquema tragicómico, que creo que les va a ser de mucha utilidad. Y porque además, en la segunda parte, que es ya la construcción de una poética personal, si hoy estamos revisando los fundamentos, vamos a empezar a ver estructuras de géneros, la segunda parte sería cómo se construye una poética personal, es una manera de crear propias, con sus ideas, con lo que les conmueve, les importa, les interesa tratar. ¿Tú has visto alguna diferencia, algún cambio o alguna influencia tuya en el trabajo de otra persona que se dedique al teatro de las infancias también? Sí, aunque siento que no de la mejor manera, ¿no? No hay como tal el apunte de inspirados, sino más bien en plagios, ¿no? Entonces ha sido muy duro ver, ¿no? Con otro nombre lo que creaste, con algunos disfraces, ¿no? Yo digo que el plagio es un homenaje al que el homenajeado nunca es invitado. Entonces, sí es difícil, sí he tenido problemas incluso legales. Ha habido más suerte de, no sé si, no creo que sean influencias, sino de notas, apuntes acerca de mis textos en ámbitos no teatrales, ¿no? Que han sido muy hermosos y los agradezco de todo corazón, pero no como una influencia directa en el teatro, ¿no? Sino eso, plagio, eso es lo que más he enfrentado. En este caso fue una casa de la cultura en Morelos que se llama La Vecindad, me parece. Entonces la persona que estaba a cargo me manda una carta y la carta, en palabras más o menos, me hacía la petición de que fuera una creadora solidaria, así lo enunciaba, y que había un grupo interesado en montar mi obra y que pues entonces si podía yo renunciar a cobrar mis derechos sobre la obra y que muchas gracias de antemano, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de investigar a esta funcionaria, me metí a la página de la transparencia, de los salarios y demás, y descubro que gana poco más de 30,000 pesos al mes. Entonces, pues yo le regresé la carta diciéndole que así como ella me pedía ser una creadora solidaria, pues que yo le pedía ser una funcionaria solidaria que donara parte de su sueldo para pagarle al grupo y para pagar los derechos, ¿no? Y que pues era lo justo, porque además un funcionario de cultura existe en virtud de que existe quien hace cultura, ¿no? No es al revés. Y se ofendió mucho, entonces me dijo que ella ya no iba a interferir. Pero ¿cómo que interferir?
no iba a intervenir, no iba a hacer eso porque que ahí me arreglara yo con el grupo. Le digo, más a mi favor, es una funcionaria que no funciona, que no está gestionando, sino impidiendo, y deja el trabajo que le toca hacer porque se ofende. En ese momento contacto con una amiga, una amiga dramaturga en Morelos, y me hace el comentario de que el grupo ya había estado ensayando la obra, ya se había presentado, que estaban haciendo eso como un mero trámite, con la certeza de que yo iba a decir sí, adelante, y ya se libraban como de, somos nada más como una palomita, ¿no? A hacer. Y pues me enojé mucho. Entonces el grupo se puso en contacto conmigo y dijo, es que comenzamos mal, maestra, vamos a hacer el acuerdo entre nosotros. Le dije, no, ningún acuerdo, porque ustedes ya montaron la obra, ya dieron funciones, y eso no se hace. Y no voy a darles gratuito la obra, y me tienen que pagar por esas funciones. Entonces nuevamente me responden muy ofendidos con una carta que decía, en vista de que notamos una actitud poco solidaria y cooperativa con el teatro en México, decidimos como grupo no leer, distribuir, analizar, sintetizar, guardar, reproducir, montar, leer drama, hacer puestas en voz de su obra. O sea, me castigaban con eso. Y entonces yo solo le respondí, gracias, ¿lo puedo tomar como una promesa? Y entonces ya no me respondieron. Chiquita, mi pequeña Valentina, la más consentida. Te quiero abrazar. ¡No te voy a gritar, Sombra! Hay una confusión respecto a que Valentina trata del abuso sexual infantil. Trata del poder de la palabra, trata de cómo la palabra te puede salvar, ¿no? Liberar del abuso, del dolor, del miedo, de un montón de cosas. Hablar te libera. Y de eso va, de buscar que la infancia pueda levantar la voz, ¿no? Es muy notorio cuando un director no tiene confianza en tu dramaturgia, ¿no? Cuando le pone peros y se los pone desde la dirección, desde la escena. Eso es delicado. Entonces, a lo mejor no te cambian una coma, pero alteran el texto tomando decisiones en función de sus temores, ¿no? De sus desconfianzas. Entonces, sí, de pronto había montajes de Valentina donde pues aparecía Valentina con la sombra para que no fuera tan aterrorizante, y ya vuelta el tío desde el inicio. O hacerla aparecer muy acompañada de mucha gente. Sería muy grave decir, la niña está sola y por eso sufre abuso. No, más bien era la sensación de soledad que tiene un niño que ya está en el abuso. Es decir, Valentina cuando empieza la obra ya transitó y sigue transitando el abuso, y entonces se siente sola. El escenario es el reflejo de cómo se siente ella, no de que esté abandonada, que no tenga papás, no tiene que ver. Todos esos montajes donde no hay confianza, o me pasó con uno, y fue muy triste porque es alguien que admiro mucho como dramaturgo, quien dirigió ese montaje, pero como lo dirigía, hacía parecer a Valentina como una seductora del abuelo, como si fuera una niña grande, como de 12 años o 14, 13 pues más bien, con una discapacidad cognitiva, y entonces hacía cosas como levantarse el vestido, tirarse al piso y levantarse también el vestidito, y entonces el abuelo parecía un ser la sombra parecía un ser inocuo, ¿no? El abuelo parecía como un ser inútil, capaz de hacer nada. Incluso la niña coqueteaba con el abuelo, ¿no? Entonces me pareció desastroso, horrible totalmente. A él sí le dije, no presentas una función más de esto, no es posible. Está totalmente sesgada tu dirección, y aquí no tiene que ver con respetar o no la propuesta, sino que yo no escribí esa obra con esa intención, ¿no? Y prefiero que no se monte
si se va a volver una traición para la infancia, pues, ¿no? Como que ella tiene la culpa y como que ella es una seductora y como que, ¿no? Pues no. La experiencia que me hace pensar en el teatro político es una que tuve con un grupo de Jalisco, un grupo que quiero muchísimo, con el que sigo trabajando, ¿no? Hice otra obra que se llama El viaje de Ulises con ellos, pero empezaron con Valentina. Este grupo me pidió una versión para calle, donde la palabra fue a la que evocara el espacio y no la luz o la escenografía, ¿no? Entonces una versión un poquito narratúrgica de Valentina, y la movieron en un montón de lugares en Jalisco. Y un buen día, la persona que se encargaba de producción me comentó como muy al aire, fui a una función a Guadalajara y me dice, ay, ya te contaron que hay 2 personas en la cárcel por Valentina, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Pues, ¿qué hicieron? Y yo dije, ¿cómo en la cárcel? ¿Qué pasó? Y ya me empezaron a contar que habían dado una función en Oblatos, que es una zona pues muy castigada por el crimen, hay laboratorios de procesamiento de drogas, mucha delincuencia, en fin, una zona dura de los alrededores de la zona conurbada de Guadalajara. Fueron a dar una función allá y 2 niñas en esa misma función fueron con sus mamás. Y cada una le dijo, mi papá, mi padrastro, en nuestro caso me hace lo mismo que la sombra Valentina. Y contra estos pronósticos que luego pues indican que las mamás no hacen mucho, ¿no? Que tienen miedo, pues hay un sistema que justo sostiene eso, ¿no? El miedo de las mamás a perder el apoyo económico, la protección entre comillas, de un hombre, en fin, ¿no? Pero en este caso las mamás fueron y denunciaron a sus parejas y operó extraordinariamente, pues, pero operó la ley y estaban en prisión. Cuando me lo dijeron, la verdad es que me cimbré porque pocos creadores en vida pueden ver, en vida misma, ¿no? O no en vida, cómo el teatro toca la realidad, ¿no? Porque siempre es como que la realidad toca al teatro, pero no viceversa. Y entonces yo sentí que aquí me estaba recibiendo un gran regalo de ver que estaba tocando una realidad y que se había transformado para 2 niñas y que además de parar el abuso, las niñas lo más importante es que descubrieron que su palabra pudo detener algo, pudo hacer cambiar las cosas. Y estoy segura que van a crecer y ya no van a estar dispuestas a callarse, porque vieron que el silencio no fue la opción, ¿no? Eso me parece mucho, mucho más valioso. Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos por qué áridos paisajes transita el tema educativo, sobre todo en el territorio de la política. La educación se ha convertido en una carga onerosa para casi todos los sistemas de gobierno del mundo. Maestros y educación son palabras que generan un sudor frío que corre por la espalda del poder. Ante la sensación de inminente peligro que le representan, en tanto cuestionan, a partir de diplomados, talleres, de tener experiencias con grandes creadoras del teatro para la infancia, como la maestra Berta Iriar, como Maribel Carrasco, como Susan Lebó, de luego conocer a Lourdes Pérez Gaya, Maranta Leiva, en fin, a mujeres que están haciendo cosas muy interesantes en el teatro para las infancias, pues se va como configurando, a ver, todas tienen una posición, todas trabajan con ciertas cosas, yo qué quiero, ¿no? Yo qué voy a hacer. Y entonces pienso que pues el teatro para la infancia también es un teatro político en el sentido de que tiene que ver con la sociedad y con la estabilidad, la salud mental del individuo, ¿no? Entonces, además estamos frente a un teatro muy joven, ¿no? Es un teatro que se inventa en el siglo XX. Antes del siglo XX no hay teatro para infancias, ¿no? Hay funciones de teatro de papel para toda la familia, pero así específicamente en cuestiones para infancia no había. Pues yo lo que un poco planteo es que para infancias hay muchos tipos de teatro. Yo les doy unas denominaciones muy feroces y muy hijas del momento en que escribí este documento, que era cuando estaba la guerra del narco en pleno, ¿no? Entonces hablo de un teatro sicario, por ejemplo, ¿no? Un teatro que se pone al servicio de las autoridades educativas para cumplir, ¿no? Programas o cosas, y que lo que menos le interesa es lo que sienta la infancia, ¿no? Este teatro que dice, vamos a hablar
de aborto, de drogas, ¿por qué? Porque son temas que venden, porque nos los van a comprar en las escuelas, porque las escuelas casi que te dicen teatro con mensajes, con valores, bla, 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 ¿no? Y entonces así como que voy revisando todo lo que se hace y todo lo que se le exige al teatro para la infancia, ¿no? Como este asunto de las temáticas, ¿no? A ver, el tema ecológico que se puso muy de moda, creo que por ahí ahorita tuvo un respiro, pero sí es así como el mensaje directo, además, ni siquiera apostando por la ficción, por la poesía, sino niños, cuiden los bosques, niños, hay que limpiar los ríos, niños, no tiren basura, puro aleccionamiento, ¿no? Lo que digo es, a ver, si esto funcionara, hace 30 años que no tendríamos esos problemas, ¿no? Pero ya se ve que no funciona, porque además siempre, aparte de este discurso directo, ¿por qué echarle a los hombros una tarea, ¿no?, a los niños que tocaría a los adultos y que además lo han hecho muy mal los adultos, lo hemos hecho muy mal, no lo hemos solucionado? ¿Con qué derecho le echamos? Ay, yo no pude cuidar los bosques, pero tu niño cuida los bosques. ¡Pam! Ahí va la tarea, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces sí es como la rebeldía a estas temáticas o al uso de figuras de fantasía como las hadas, los duendes, pero despojándolos de sus valores poéticos, justamente de su potencial, y dejarlos como figuras de ornato para entretener, ¿no?, a los niños. A ese teatro le llamo yo el teatro de la evasión, como, la realidad se queda afuera y acá llegamos, nos divertimos, nos entretenemos. Digo, a ver, es muy distinto divertir que entretener, ¿no? Entretener es hacer perder el tiempo. Divertir es sacar de la vertiente, observar la realidad desde otro ángulo para conocerla mejor, para salir con más armas. Yo no sé en qué momento la adultez decidió que el teatro para la infancia era un teatro de evasión, ¿no? Donde no se pueden tratar cosas que duelan, que importen, que estás siendo sojuzgado de nuevo con parámetros adultos, ¿no? En Yeytotol han pasado cosas interesantes. Un grupo que hizo una gira por Querétaro me refirió que les pasaron cosas pues mágicas, ¿no? Y yo dije, esto no es atributo o cosa de mi escritura. Yeytotol está inspirado en un texto muy antiguo de sabiduría sufi, que es el Coloquio de las Aves, ¿no? Y yo creo que esas palabras antiguas, pese a mi impericia y a mi torpeza contemporánea, siguen diciendo mucho, ¿no? No importa el vehículo que se use, lo que quieren decir, lo expresan, y ocurre el milagro, ¿no? Estaban terminando la función, o más bien en la parte donde va a caer la lluvia y se va a regresar el Yeytotol al cielo, ya no van a poder pedirle el regalo, y empieza a llover. Y la gente no se fue porque además estaban sorprendidos y se acercaron a los actores y les dijeron, el Yeytotol trajo el agua. Hace mucho que no llovía, ¿no? Hace mucho que no llovía, tenía años sin llover y está lloviendo, está así como, digo, pues qué bueno que crean eso para que vaya más teatro, ¿no? Si ven que el teatro hizo llover en la sequía, eso es poéticamente muy hermoso, es lo que tendría que hacer el teatro, ¿no? Hacer llover en la sequía. En el primer trabajo de campo que hice, que fue en la Sierra de Sinaloa con niños hijos de trasegadores o sembradores o traficantes de amapola, marihuana y demás, pues lo que aprendí es que hay muchas posibilidades, incluso donde se ve tan oscuro el panorama, donde parece que no hay esperanza, donde muchas personas dicen, no, esos niños ya, es lo peor que puede uno hacer como adulto, decir que un niño ya está perdido y no hay nada que hacer porque pues sus papás son así, vienen en generaciones así, porque yo sí vi muchas luces. Les presenté ya avanzado el texto que llevaba, fui muy desesperada porque no hallaba qué decir al final, no hallaba cómo terminar la obra, cómo terminarla sin decir mentiras, pues, ¿no? Y entonces dije, ellos me van a dar las respuestas. Entonces fue para trabajar el texto de Paca, que es sobre narcotráfico justamente. ¡Psicólogo!
tiene. Si me escondo, me encuentran. ¿Puedes jugar conmigo? En una ficción donde tomando en préstamo personajes del cuento infantil como reyes y demás para hablar de narcotraficantes, ¿no? De botas de oro y cosas así para un poco poetizar el universo de las armas y todo esto. Y entonces al final el texto trata de un pequeño animalito que se llama paca, ¿no? Aludiendo a las pacas de droga, que lleva el papá a casa, que le indica al niño que no se acerque porque a ese animal no le gustan los niños. Y el niño se pregunta que si no le gustan, ¿para qué lo lleva? Pues. Y como está tan solo, pues se acerca y ve que es muy simpático el animalito, que no tiene nada que ver con lo que le dijo el papá, que no es peligroso, que es dulce, gentil, simpático. Se hace su amigo y el animal empieza a crecer muy rápidamente y a dejar de ser tan simpático, hasta que ya está ocupando toda la casa y la ha vuelto un desierto, ¿no? El desierto es como la alusión a la cocaína que está en todo el territorio. Y entonces pues la pregunta era cómo le hacemos para sacarlo, ¿no? Porque yo no sé cómo hacerle para sacarlo. Y entonces dije, ellos que han crecido en ese ambiente, que conocen intuitivamente, que su poderoso inconsciente ha registrado todo esto, muchos eran huérfanos, ya tenían papá y padrastro muertos en escaramuzas, en fin, ya habían vivido muchas situaciones vinculadas a este tema. Ahí pues lancé la provocación a los niños, les di un taller de teatro de papel y les dije, me tienen que hacer el final de la historia, ¿no? ¿En qué termina? Les conté toda la obra y ahora sí que ustedes resuélvanme la vida dramatúrgica. Y bueno, fue muy duro. Un niño con una situación muy particular también de mucha violencia en su cortísima infancia, hizo un títere que decapitó y me lo arrojó así en la mesa. No se va a salvar, se lo va a comer el animal, se va a morir. Y eso es terrible porque uno sabe y uno lee estas prefiguraciones de la propia vida en esas decisiones, ¿no? Desde la infancia. Pues el niño ya se veía así. El resto, salvo uno, 98% digamos, dijo, no le hace nada, no le va a hacer nada. Si se hace su amigo y no se mete en problemas, que es lo que dicen los adultos del narcotráfico, ¿no? Mientras no te metas con ellos, mientras te lleves bien, van a ser buena onda, no te van a hacer el mismo discurso aplicado en esa historia, ¿no? Increíble. Y un solo niño, a cuya respuesta me agarré como un clavo ardiente, me hizo así como el hilito de luz del que habla Susan Levaux, de pinta el peor panorama, pero lanza un hilito de esperanza, me la dio ese niño. Y él sí decía, sí se puede sacar al monstruo, se puede, pero tienen que ser todos. Con uno que no quiera, no se puede sacar. Con esa sabiduría, ¿no? Y entonces así es como decidí terminar Paca, ¿no? Mira, ¿se puede vivir del teatro? Sí se puede vivir del teatro. Te pide, así que yo digo, Dionisos te pide un gran salto de fe, ¿no? Yo no sé si de un solo ejercicio, habría que preguntarle a quien solamente hace dramaturgia. Yo te puedo decir que entre mi docencia, que es en teatro, entre mi dirección, ¿no? Con un grupo independiente además que nunca ha dependido de presupuesto federal ni nada, y con mi quehacer dramatúrgico, no soy rica ni mucho menos, pero tengo lo necesario y un poco más para poder transitar en esta vida. También te enseña a ser frugal en el sentido de, oye, tampoco vas a tener las hectáreas de caña transgénica como las familias, pero tampoco es la idea, ¿no? Entonces, soy muy feliz, lo que me hace muy feliz de lo que tengo es que me lo ha dado el teatro, ¿no? Es en donde radica su valor, digamos, si hago otras cosas más como interés personal que por negocio, porque hoy, ¿no? Es un milagro, yo sí lo veo y digo, ¿cómo lo he logrado? Es milagroso, pero también jamás se me ha ocurrido como decir, ay, no, el teatro no sirve para nada, bla, 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 voy a renunciar a él, nunca, ¿no? Porque además te oye Dionisos y dice, bueno, si no quieres, pues no, ¿no? Yo creo que ahorita va a haber un gran momento para el teatro. Yo tengo una hipótesis que manejo en algunos talleres que doy, que es que
El teatro en la antigüedad fue un restaurador de la sociedad, fue algo que ayudó a sanar después de tiempos muy difíciles, que justo es parte de un complejo terapéutico y religioso que busca curar no solamente el espíritu, sino el cuerpo, que todas las terminologías del teatro tienen que ver con terminologías de sanatorio, ¿no? De médicos. Entonces tal vez sea el momento de recuperar este fuero reparador. En ese sentido yo creo que va a ser un momento, no verlo, todo el mundo está muy asustado y dice es que no va a haber funciones, es que si se dan cuenta lo que se va abriendo de teatro, acuden, está yendo la gente, está ansiosa de salir de la cueva, de volver a juntarse, de estar en contacto con la colectividad. El teatro es un proceso de curación colectiva que se hace en colectivo. Y vaya que lo estamos necesitando, entonces acudir sin miedo, con mucho entusiasmo por esta nueva etapa distinta que ha vivido el teatro. El teatro va a sobrevivir con nosotros o sin nosotros, ¿no? Lo ha hecho. Le han decretado la muerte casi cada década. No, ya llegó el video, no, ya llegó el cine, no, ya llegó y pasan, los cines se cayeron, se convirtieron en otra cosa y el teatro sigue y seguirá, porque tiene mucho que decir y mucho que curar. Entonces, pues si va a ser con nosotros o sin nosotros que va a sobrevivir, pues mejor que sea con nosotros, ¿no? Entonces, pues no tener miedo, confiar en el trabajo, prepararse mucho y hacerlo por verdadera vocación. Cuando lo haces con este sentido de verdad, te van a perdonar hasta las impericias técnicas. La falta de verdad no se perdona y creo que cuando llevas verdad y algo que decir, se abren puertas y ocurren milagros. A veces tarda, pero hay que resistir. Es una carrera de resistencia, la del teatro, ¿no? Y pues eso.